Leo, planteamos lo siguiente. ¿Cuáles son los datos relevantes por el cual te permitís decir hay números que marcan un aumento considerable en cuanto a la pobreza en el 2024? Bueno, nosotros estuvimos analizando un poco que vimos que la canasta básica total alimentaria, que es la línea que mide la línea de pobreza, creció casi en el mes de diciembre 3-4 puntos arriba de la inflación, el 28%, lo que determinó que para una familia no caer en la línea de pobreza necesita ingresos aproximados de 500.000 pesos. Y eso, si uno lo relaciona con, yo te diría, tres datos, yo te diría que hace que nosotros vamos a ver el primer semestre del 2024 con la pobreza aumentando. El primer dato es, hay que considerar que el mapa laboral de Argentina, más del 50% son informales, cuenta propista y planes sociales. Esos, para que vos te des una idea, han crecido casi 25 puntos por debajo de la inflación. Y eso no está considerado la inflación de diciembre, enero y febrero. Yo te estoy dando datos a noviembre, con lo cual ahí ya tenés un indicador de que la pobreza va a seguir creciendo. Por el otro lado, evidentemente el plan social o el asistencialismo social, como se da en Argentina y como de alguna forma se distribuye, que se gastó 1.7 del PBI, evidentemente no es una herramienta para erradicar a la gente de la pobreza. Puede ser una ayuda, un paliativo, pero no afecta al ingreso de la gente. Con lo cual, vos de alguna manera, evidentemente eso, aparte cómo está dado en la Argentina, que está tercerizado a organizaciones sociales o piqueteras que de alguna forma lo usan con fines políticos, vos te encontrás que mucho de ese, llamémosle, ayuda social a veces no llega a donde tiene que llegar. Y el tercer indicador es la liberación de los precios de alguna manera. La liberación de los precios hace que vos tenés aumento del dólar oficial, aumento de nafta, aumento de prepaga, aumento de medicamentos, todo este plan macroeconómico que Milei ha lanzado, que evidentemente hace que van a ajustar, bueno, lo estamos viendo y creo que lo vamos a ver unos 2 meses más, hace que toda esa inflación reprimida, que de alguna forma estaba, bueno, va a impactar contra los ingresos más desprotegidos. ¿Cuáles son los ingresos más desprotegidos? Como te decía antes, los ingresos, inclusive hasta los formales, te diría, los ingresos mensualizados, las jubilaciones, la gente que de alguna forma vive de trabajo de cuentapropismo, todo eso hace que nosotros vamos a ver en el primer semestre del 2024 una pobreza un poco más alta, digamos. Y si vos la segmentás la pobreza por población, o sea, si vos te metés en el conurbano bonaerense y medís la pobreza en esa zona, mira, la famosa frase, yo me acordaba esa de que los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera, se está viendo muy notoriamente ahora. Con la matriz laboral, que te digo, Argentina tiene que más del 50% son trabajadores informales contra propismo, ¿no? Claro. Leo, el segundo componente que tiene que ver con la asistencia social, con los planes y demás, ¿cuánto influye verdaderamente en el presupuesto, digo, del gobierno nacional? Bueno, el año pasado, según los datos del presupuesto, daba el 1.7 del PBI. Pero no hay que mirarlo tanto, es mi opinión, en los números, que es fuerte, ¿no? Si uno ve, el tema es que no llega, está mal implementado. Cuando vos tenés que esos planes están tercerizados y de alguna forma las organizaciones piqueteras se llevan un 2% de esa ayuda social, y vimos muchas denuncias y muchos hechos de corrupción, donde una persona tenía 10 tarjetas de débito, por decirte un ejemplo, hace que como herramienta para que la gente de alguna forma pueda llegar a fin de mes, no sirve, o en todos casos, que es lo que es peor, se mal utiliza de alguna forma. Entonces vos tenés un dato que en el dato del presupuesto cuantitativamente te juega mucho, o te juega en forma importante, porque Argentina tiene déficit fiscal, financia con emisión monetaria y toma de deuda, genera más inflación, con lo cual es peor todavía de alguna manera
la herramienta, ¿no? Claro. Que yo no digo de eliminarla, yo no estoy hablando de eliminarla, yo digo de utilizarla de mejor manera y que de alguna manera sea momentánea. Acá lo que hay que generar es más inversión, más empleo formal, más empleo de calidad. Vos fijate otro dato, cuando yo te digo 500.000 pesos, escuchá bien, Antonio, que una familia necesitó, una persona necesitó, pues se mide por persona, para no caer en la línea de pobreza. Si uno toma la media de los salarios formales, la media de tomar el que menos gana versus el que más gana y promediarlo, a septiembre, que fue el último dato disponible, octubre, perdón, de 2023, estaba dando igual que la canasta básica alimentaria. ¿Qué quiere decir? Que aún vos consiguiendo trabajo formal, estás cayendo en la línea de pobreza. O como claro. nosotros decimos, la clase media en Argentina, que es la más castigada, está siendo cada vez más pobre. No sé si me explico. Sí, totalmente. Incluso esa clase media, digamos, en el cual no nos podemos llegar a involucrar o no, digo, cada vez es menor porque ahora la brecha es muy profundizada entre aquellos que más tienen y aquellos que indudablemente están, como dicen algunos, en el subsuelo. Pero se profundizó aún más en los últimos, yo te diría 10 años, en los últimos 10 años, y si uno toma la serie de datos un poco más atrás también, el deterioro de la clase media en Argentina en función de los ingresos y en función, se ha achicado enormemente, y eso es uno de los grandes problemas que tiene la economía, porque la clase media siempre en Argentina, básicamente, era la más pujante. Claro. Era la que generaba consumo, era la que generaba movimiento, era la que iba de vacaciones, era la que de alguna forma nacían los nuevos emprendedores. Bueno, eso sumado a reformas laborales, a reformas impositivas y a todo el lío que hay del laberinto, que evidentemente nosotros hoy en la Argentina es cada vez más. El sector privado no lo están dejando liberar para que pueda generar empleos de calidad y pueda la economía crecer, que por ahí debería venir el crecimiento de la economía, ¿no? Leo, planteaste la semana pasada en un artículo de que el gobierno de La Rioja emite cuasimonedas y cuando te referís a eso planteas de que se emite cuasimonedas por el exceso de gasto en el empleo público que tiene puntualmente el gobierno de La Rioja. Bueno, ese es un ejemplo muy tangible de lo que es y que creo que se está abordando ahora y se va a abordar más fuerte con el tema de las famosas transferencias discrecionales que hay desde el gobierno nacional a las provincias y los regímenes de coparticipación, donde las provincias que menos productivas son las más beneficiadas. ¿Y qué hicieron los gobernadores? El caso de La Rioja fue testigo porque emitió cuasimoneda. Evidentemente todos esos excesos de transferencias discrecionales la han utilizado para crecer en el empleo público, o lo que yo digo, para tener más votos. Entonces, cuando vos de alguna manera te cortan en vez de usarlo para hacer infraestructura, para hacer camino, para de alguna forma fomentar o ayudar a la actividad privada que haga inversión, o para de alguna manera apoyar a actividades productivas o a pymes, lo han usado para empleo público. Cuando vos ves el empleo público cómo creció, el único trabajo formal que ha crecido en la Argentina es el empleo público. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos cortás el chorro, ¿qué hace el gobernador? No tiene más plata. Y cuando no tiene más plata, en realidad tiene que seguir de alguna forma cumpliendo sus vencimientos y no le queda otra que emitir una cuasimoneda que ya te digo, va a tener sus problemas, porque esa cuasimoneda, cuando el gobierno le dé al prestador público o al empleado público o al que hace obra pública, cuando vaya a transaccionarlo y cuando vaya a querer monetizar para comprar alimento o vivir, va a valer muchísimo menos, va a valer el 60% menos, con lo cual eso va a producir también un problema financiero dentro de la provincia. O sea, y a esto te diría que va a ser los temas de conversación ahora, porque varias provincias Van a estar en ese rumbo. Van a estar complicadas, no solamente provincia de Buenos Aires. Cuando vos tenés un gobierno que de alguna manera, como el de Milei, no tiene ningún gobernador, y dice, a ver, transferencia discrecional y se corta. No se mandan más, que cada gobernador se arregle con la participación, ingresos brutos, tasa municipal o impuestos provinciales. Entonces, cada gobernador va a tener que hacer su análisis, decir, ahora, ¿cómo me empiezo a manejar? Y cada gobernador, las gobernaciones, hay de todo,
¿entiendes? Sí, Leo, el mejor ejemplo lo tenemos con lo que ha planteado Puyaro y en particular el ministro de Educación. Los escuchábamos esta mañana en el audio, donde en la reunión con los docentes quedaron insatisfechos porque dicen que la provincia incumple aquel acuerdo paritario de agosto pasado, y donde hoy en la convocatoria que se hace a los empleados públicos de la provincia seguramente va a quedar esta herramienta de que el gobierno está dispuesto a pagar, pero en función de los recursos económicos que van entrando a la tesorería y no en base a la inflación. Pero ese es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo, es lo que estábamos hablando antes, donde cada gobernador ahora va a tener que decir, bueno, ¿cuánto recibo de coparticipación? ¿Cuánto recibo de impuestos provinciales? ¿Cuánto recibo de coparticipación de los impuestos nacionales de la exportación, de las retenciones? Porque ahí de la coparticipación tiene algunos problemas bastante más profundos y más técnicos, que no es el momento de aclararlos, pero también tiene algunos problemas donde Santa Fe y Córdoba son las más perjudicadas. Sí. ¿Entendés? Porque en realidad son provincias que de alguna forma aportan mucho al Estado Nacional y cuando le viene la deuda, por eso el tema de las quejas de la retención. Pero volviendo a tu ejemplo, cada gobernador va a tener que, bueno, un momento, a ver, ¿cómo nos vamos a manejar? ¿Qué paritaria vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar a la seguridad? ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a manejar nuestra planta permanente de empleados? O sea, todo ese esquema nuevo en Argentina se está viendo. Nosotros lo vislumbramos cuando ganó Milei, porque en realidad notábamos que el cambio de paradigma en cuanto a la manejo de las cuentas fiscales iba a ser distinto y había algo disruptivo que en Argentina cambiaba. Hoy está pegando y lo están viendo y cada gobernador va a tener que mirar. A ver, las transferencias discrecionales en la provincia de Buenos Aires representan dentro del ingreso de Kicillof casi el 12%. Claro. En la transferencia de obra pública, que todavía no se dio, significa casi otro 13% en algunas provincias. Vos imaginate con todo lo que eso derrama en la economía regional, ¿no? Sí, totalmente. La obra pública. Porque hay obra pública corrupta y hay obra pública real. Y así si lo bajás a los municipios, va a pasar lo mismo. Con lo cual, hay todo un cambio de cabeza que deberían hacer los gobernadores, que creo que la deben estar haciendo con su ministro de Economía, de Hacienda, de Producción, que hay que buscar alianzas con el sector privado, hay que empezar a abrir líneas con el exterior, para de alguna manera buscar las inversiones en infraestructura que necesita cada provincia, y de alguna forma adornarse este esquema de economía nueva, compleja, delicada, un periodo de esta inflación que estamos viviendo, que esperemos que en abril, con el ingreso de los dólares de la gruesa, más la balanza energética como viene teniendo la República Argentina positiva, por suerte que ya no se importa más como pasaba un año atrás, pueda el Banco Central de alguna forma recuperar reservas y que sí ahí haya un plan de estabilización en serio, que la ley ómnibus o los decretos de alguna forma ya se termine de esto de la política, como para ver un horizonte para el segundo semestre del 2024 con un poco más de claridad, ¿no?